Buenas tardes. Estamos intentando nuevamente iniciar la charla que estaba programada el día de hoy acerca de nuestro Padre Espiritual, San Pío de Pietrelcina. Vamos a dar unos momentos para que Lorena se pueda conectar nuevamente con nosotros. Mantengámonos en un espíritu de oración, en un espíritu de alegría, de entusiasmo, de fe, tratando de reflexionar acerca de todas las cosas que se nos van a transmitir el día de hoy con la ayuda de Dios a través de este gran santo, de este gran referente, San Pío de Pietrelcina. Así es. Así que no nos vamos a desanimar, vamos a volver a hacer la oración y vamos a comenzar otra vez, porque este va a ser un programa que no se va a volver a cancelar, sino que desde ahora vamos a seguir hablando del Padre Pío. Así que Marisol, haz la oración otra vez, que comenzamos de nuevo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que por favor nos acompañes en este momento, en esta charla, a nosotros y todas las personas que están reunidas en este momento alrededor del mundo. Bendícenos con tus dones y permite que cada uno de nosotros pueda aprender de San Pío de Pietrelcina, que todo lo que San Pío de Pietrelcina desea que sus hijos espirituales hagan para la gloria de Dios. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Lorena, ¿estás allí? No logramos verte en la pantalla. Lorena. Vamos a ver, vamos a revisar un momento. Ok. Vamos a esperar unos instantes mientras Lorena logra conectarse nuevamente. Perfecto, ya te tenemos con nosotros. Aquí estamos. Bueno, entonces es un día muy especial. Hoy, 2 de mayo, estamos celebrando el 21º aniversario de la beatificación en el año 1999 de nuestro Padre Espiritual, San Pío de Pietrelcina. Estábamos comentando, Lorena, de cómo es un privilegio y una bendición ser hijo espiritual de San Pío de Pietrelcina. Y una vez que cada quien ha tenido su encuentro personal con él, se detiene unos momentos a analizar, después de que ha notado en uno mismo la acción que él ha ido ejerciendo sobre nuestras vidas miserables en un momento determinado, cómo fue que él aprovechó ese pequeño instante que nosotros le concedimos a veces de forma inconsciente para que él entrara y nos enamorara literalmente por ese amor, nos tomara de la mano para llevarnos directamente a Jesús a través de María. Sí, estábamos conversando de que todas las personas que están unidas en este momento y que verán esta transmisión son hijas y hijos espirituales de San Pío de Pietrelcina, que Dios en su ternura y en su misericordia y en su deseo de que todas las almas vuelvan a Él, pues le asigna a los santos a almas para que recen por ellas, para intercedan, para que las ayuden en sus caídas, en sus luchas, en sus tentaciones, para que no caigan en ellas. Y este Padre espiritual nos llega y nos encuentra en el justo momento, en ese camino hacia Cristo. Y que, como estábamos hablando, que la vida de la persona cambia antes de San Pío y después del Padre Pío. Es cierto que era un padre que tenía un carácter, pero era como el padre con el hijo pródigo, que cuando el hijo se arrepentía y de verdad quería volver a Dios, era un padre tierno, y es un padre tierno. Y durante su vida fue, a pesar de sus sufrimientos, era un fraile muy alegre, muy alegre.
Es correcto. Vamos a ir recorriendo algunos aspectos de su vida. Empecemos por su infancia. Francesco Forgioni di Nunzio, como se conoce al padre Pío de Pietrelcina, nació en una familia humilde el 25 de mayo de 1887. Él era el cuarto de 7 hermanos y a pesar de que su familia era humilde porque eran pobres, él siempre decía, en mi casa era difícil conseguir 10 liras, que es la moneda en Italia, pero nunca faltaba nada. Eso nos da a nosotros un poco la idea de esa sencillez, de esa simplicidad, de esa alma que enamoró completamente a Jesús. Sí, él desde niño tenía esos encuentros místicos y él pensaba que todo el mundo podía ver a Jesús y a la Virgen y a su ángel custodio. Él conversaba con su ángel constantemente y siempre él nos ha dado este gran mensaje: válete de él, pídele su ayuda y su asistencia, y su ángel le cuidaba, le traducía cartas, le hablaba y le traducía cuando la persona que estaba en el confesionario no hablaba su idioma. O sea, su ángel también viene a ser un gran amigo, en una gran ayuda en este hombre que Dios nos envía a cierto tiempo, unos santos tan extraordinarios que nos hacen ver cuánto nos ama Dios. Y llama poderosamente la atención que desde los 5 años de edad, imagínense ustedes, una criaturita, fue cuando él sintió ese deseo de entregar su vida a Dios por completo, y fue también cuando empezaron sus luchas con el maligno, ¿no? Es increíble que a una edad tan pequeña ya un niño pueda tener esa conciencia y tomar una decisión tan trascendental en la vida, cuando a muchos de nosotros nos llevó muchísimo más tiempo saber qué queríamos estudiar, por ejemplo. Sí, bueno, su vida se resume en sufrimientos, en sacrificios. No quedaba ni una gota en él de amor propio a sí mismo, sino que él se vació por completo para que allí estuviese solo Dios. Y él se ofreció a Dios como para una víctima de amor y le pedía a Jesús: descarga sobre mí los sufrimientos del mundo, los pecadores, todas las deudas que tengan, pero perdónales a las almas del purgatorio, descarga sobre mí toda esa justicia. O sea, era un hombre que se dio por completo, hasta el extremo, no quedaba absolutamente nada de él, y entonces es por ahí que entendemos la grandeza de su amor por el prójimo. Es correcto. Ahora, fíjense cómo hay un referente importante en su vida, aparte de su mamá, que era muy católica, y por la devoción que tenía a San Francisco de Asís fue que le puso Francesco. El referente es Fray Camilo. Fray Camilo era un fraile capuchino que, estando él de niño, acostumbraba a visitar el área, la aldea, y sobre todo tenía especial cariño por los pequeños, por los niños. Les llevaba dulces, les llevaba alguna estampita que el padre Pío en aquella oportunidad tomaba como un regalo que hoy en día pudiéramos llamar grandioso, ¿no? Para los niños, de repente un electrónico, un iPad, y él en algo tan sencillo como una estampita la miraba, oraba, aprendía, y ese referente lo llevó a él a querer ser como ese fraile cuando fuera grande. Así es. Y vemos también cómo le costó tanto a su papá para pagar esos estudios, que tuvo que emigrar, y él sufrió mucho. Él decía que era su culpa que su papá tuviese que irse de su hogar para poder sustentar y pagarle esos estudios a él. Y él valoró mucho eso toda su vida. En cuanto a su vocación sacerdotal, me voy a permitir leerles textualmente un pequeño fragmento del libro titulado San Pío de Pietrelcina y su ángel custodio, por el padre Ángel Peña, quien describe ese momento crucial que define la vocación de este santo. Dice: cierto día, mientras estaba meditando en el problema de su vocación y sobre cómo podía resolverse para dar el adiós definitivo al mundo y dedicarse a Dios, su alma fue arrebatada y llegó a ver con los ojos de la inteligencia objetos diferentes a los que se ven con los ojos del cuerpo. Vio a su lado un hombre de presencia majestuosa,
de extraordinaria belleza, esplendente como el sol. Lo tomó de la mano y le dijo: ven conmigo, porque tienes que combatir como un guerrero valiente. Lo condujo después a un campo extensísimo donde había una gran multitud de hombres. Eran 2 ejércitos colocados frente a frente. De una parte había hombres de rostros bellísimos, vestidos con vestiduras blancas. De la otra había hombres de aspecto horrible, vestidos todos de negro y que aparecían como sombras oscuras. Entre unos y otros había un gran espacio, y he aquí que el guía lo coloca en medio de ellos. Entonces, ve cómo se aproxima un hombre extraordinariamente alto, tan alto que parecía tocar con su frente las mismas nubes, de rostro feísimo. El personaje luminoso le advierte que debe combatir contra ese terrible monstruo, pero él sintió un pavor indecible. Entonces oyó que le dijo: es inútil toda resistencia. Tienes que luchar con él. Avanza valerosamente, yo estaré junto a ti. Yo te ayudaré. No permitiré que te derrote. Como premio de la victoria, te regalaré una espléndida corona. Fue aceptado el combate. El choque fue espantoso, terrible, pero al fin, con la ayuda del guía luminoso, lo derrotó y lo puso en vergonzosa huida. El monstruo rabioso se refugió detrás de la multitud de hombres de aspecto horrible. La otra muchedumbre de hombres de aspecto hermoso explotó en aplausos y gritos de júbilos, y le pusieron una espléndida corona en la cabeza, pero fue mandada a quitar por el personaje luminoso mientras le decía: tengo reservada para ti otra mucho más hermosa si consigues luchar siempre bien contra ese perverso personaje contra el que has combatido hoy. Ten presente que ha de volver una y otra vez al asalto. Combate valerosamente y no dudes nunca de mi ayuda. Qué importante esta experiencia que tuvo San Pío de Pietrelcina, y cómo quizás en el momento no entendió la dimensión de lo que estaba visualizando, pero cómo a lo largo de toda su vida pudo enfrentar valerosamente y con éxito, gracias a esa confianza y a esa fe en Dios, a este enemigo espiritual. Sí, sus luchas contra el enemigo fueron enormes, y sobre todo que el padre Pío tenía un gran amor por el confesionario, y era allí también donde le quitaba a muchas almas al demonio. Y era también por eso que el enemigo le hacía tanto mal, y incluso él fue perseguido y durante 10 años no pudo oficiar misa y no pudo reunirse con sus grupos de oración y prácticamente vivir aislado, y todo esto él lo obedece con mucha humildad y vive esos años en oración y en sufrimiento, porque él era un confesor por excelencia, y él amaba confesar a las almas, ayudar a las almas, porque él decía que ahí él le quitaba muchas almas al demonio. Y de hecho, su condición de salud era realmente precaria. Era una persona pues débil, enfermísima, porque le gustaba mucho ayunar, le gustaba mucho mortificarse, por eso que Lorena indicaba en un principio. Su amor por las almas, su amor por los demás, su amor por evitar que los demás sufrieran era tan grande que él se ofrecía en lugar de esas personas para que todos los sufrimientos. Sí, bueno, y no solamente, él también pasó también, él tenía unos pulmones muy débiles. Y luego también cuando él empezó a tuvo los estigmas, que él fue estudiado, que empezaron a haber tantos fenómenos en su cuerpo, no podían entender cómo un hombre que sangraba 1 litro diario, como un hombre que tenía un corazón traspasado, porque él sintió la flecha que entró y la lanza que le traspasó el corazón, como un hombre que tenía unos pulmones tan enfermos, cómo estaba vivo y cómo podía estar bien, o sea, cómo podía estar con tan poco alimento y tan enfermo, en tantas horas, 18 horas en el confesionario,
3 horas dando misa, que lo criticaban porque sus misas eran largas, y él decía, entonces ponle un reloj al Calvario, porque la misa es la pasión de Cristo. Es correcto. De hecho, en relación a ese tema que estabas tocando ahora, el doctor británico Evans declaró en ocasión del Simposio Internacional de Afecciones Coronarias: para nosotros los médicos, el Padre Pío está biológicamente muerto. Hay que tener en cuenta la cantidad de calorías que consume diariamente en el desempeño de su actividad, que era realmente poca. Por otra parte, las que recibe nutriéndose son limitadas al límite de la supervivencia, y hay que tomar en cuenta también la cantidad de sangre, como tú bien decías, que perdía a diario. Entonces, que un doctor se manifestara en un congreso de medicina a nivel mundial en el año 1956, afirmando que biológicamente para ellos el Padre Pío estaba muerto, quería decir que era un milagro viviente. Y él se ofreció como víctima por las almas, pero murió con más de 80 años. Es decir, Dios lo quería aquí en la tierra, dando la lucha y conquistando también a muchas almas, todos esos milagros extraordinarios, todas esas gracias, esos favores, y todos esos dones, ¿verdad?, que tenía el Padre Pío, que Dios no escatimaba en dar, porque Él los multiplicaba al cielo, porque Él se daba por completo al prójimo. Ahora, hay muchos rasgos que llaman la atención del Padre Pío, ¿no? Pero a mí particularmente el que más me llama la atención es la obediencia. Porque como tú bien decías hace unos momentos, él fue víctima de calumnias tan pronto como se manifiestan en él los estigmas aquel 20 de septiembre de 1918, dejando claro que desde 1910 ya él sentía y sufría los dolores. Lo único es que los estigmas no se manifestaban físicamente. Pero ya a partir de ese año de 1918, cuando fue inevitable que se hiciera un personaje público, llovieron una serie de calumnias y de injurias, no solamente contra él, sino en contra de los capuchinos. Y cómo él en ningún momento, y es un ejemplo que tenemos que seguir nosotros muchas veces, en ningún momento, como decimos nosotros, repostaba o refutaba ninguna orden. Todo lo contrario, él con el dolor inmenso de su alma porque le quitaron la posibilidad de confesar, la posibilidad de oficiar misa, la posibilidad de responder cartas en aquel momento, él asumía todo con aquella humildad y aquella obediencia que era digna de imitar. Y se refugiaba en una de sus oraciones predilectas, que era el rezo del Santo Rosario. Era el rezo del Santo Rosario, y es por eso que este grupo pide constantemente en cada misterio su poderosa intercesión. Él tenía como con un amigo fraile, ¿verdad?, que entre ellos dos tenían una competencia a ver quién rezaba más rosarios en el día. Pero él siempre se notó por ese amor extraordinario a Mamá María. Y cuando le dijeron, Padre Pío, ¿cuál es el legado que nos deja? Pásame el arma. El rosario, el rezo del Santo Rosario. Sí, 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 es así. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca de esos dones sobrenaturales, porque a la mayoría de los santos Puedo escuchar, bueno, yo no. ¿Me están escuchando? Ya, ahora, sí. ahora escucha, ¿me escuchas ahora? ¿Aló? Sí, yo te puedo escuchar. Ok, ahora estamos bien nuevamente. Entonces, vamos a hablar un poco de todos esos dones sobrenaturales, por lo menos algunos de ellos, que le fueron otorgados a Dios precisamente por esa entrega que tuvo el Padre Pío hacia su voluntad. El primero de ellos es el de la bilocación. La bilocación es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. En el caso del Padre Pío, él, cuando llegó a San Giovanni Rotondo, para descansar porque estaba mal de salud, terminó viviendo allí toda su vida, prácticamente hasta morir estuvo allí. Sin embargo, había gran cantidad de testimonios documentados
donde aló, ¿me escuchas ahora? Se perdió por un momento el audio, Lorena. Sí, yo creo. ¿Tú me puedes Sí. escuchar a mí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, estabas hablando de la bilocación y sigue hablando de los dones que tenía el Padre Pío. Sí, además de la bilotación, él también tenía un perfume sobrenatural que se manifestaba, era un olor indescriptible pero maravilloso. Y en una oportunidad, cuando el padre Tarcisio suyo le preguntó de dónde venía ese perfume, él le respondió sonriendo, es el olor de la sangre de las llagas. Pero también el padre Peregrino, que fue su superior, afirmó haber notado un olor muchísimo más fuerte y diferente a ese que provenía de la sangre de las llagas en dos oportunidades. Una de ellas fue cuando lo estaban vistiendo a él ya en la hora de su muerte para poderlo enterrar. Bueno, yo creo que hoy en día muchos de sus hijos espirituales, yo personalmente he tenido esa fragancia a rosas y yo sé que muchos me pueden decir, he estado rezando al Padre Pío, he sentido un olor a flores, a rosas y es un momento. Jairo y Marisol están conmigo. Ellos parecen. Ahora ¿Están sí, allí? ya te escuchamos. Ok, Sí, Sí. estamos aquí. ok. Bien, ya estábamos tocando la opción, la tocaste hace un momento, de lo que es el vivir sin comer, que para los médicos era totalmente un misterio el hecho de que él estuviese vivo por las condiciones que hablamos hace un momento. Aparte de eso, él experimentaba una fiebre altísima, altísima, solía romper los termómetros porque incluso las temperaturas que su cuerpo lograba tomar reflejaban entre 42 y hasta 52 grados centígrados. Esta última lectura la hicieron con un termómetro de baño, imagínense, que fue el que logró resistir eso. Y como tú bien indicabas, el humor de él era tan dulce, tan bello, tan natural, que él decía que eso se debía a que él estaba ardiendo por dentro de tanto amor, tanto hacia Dios como hacia los demás. Además de eso, él tenía un conocimiento sobrenatural. El Padre Pío tenía el don de conocer las almas, de conocer las conciencias, y muchas veces no solo porque él tenía esa habilidad, sino porque su ángel de la guarda en algunas oportunidades también le dejaba saber acerca de las personas que iban a confesarse, qué era lo que tenía que decir o qué era lo que debía hacer. Otros dones sobrenaturales que se manifestaron en el Padre Pío fueron el don de profecía, el don de levitación, el don de éxtasis y las luces sobrenaturales. Fueron muchos los convertidos con el Padre Pío con el solo hecho de asistir a una celebración de sus misas. Sí, yo pienso que para todas las personas que nos están escuchando, que siempre hay mucho deseo de conocer sobre el ángel custodio. Si desean aprender sobre la verdadera relación del ángel custodio con nosotros, deben leer la relación que tenía el Padre Pío con su ángel de la guarda, porque mucha gente me pregunta cómo se llama, cuáles son sus cualidades o qué puede hacer mi ángel. Solamente con leer la relación tan bella que tenía
tenía él con su ángel custodio, cómo su ángel le ayudaba, le asistía, él lo mandaba a hacer diligencias. Aunque el ángel no fue creado para hacer nuestras diligencias, pero era un amor tan grande que él tiene por cada uno de nosotros, que le ayudaba y le asistía en absolutamente todo. Así que yo les invito a las personas a que lean sobre la vida y la relación del Padre Pío con su ángel custodio. Perfecto. Ahora, en cuanto al sacramento de la confesión, si hay un rasgo que distinguió de manera muy particular al Padre Pío, fue que se tomó muy en serio el ser instrumento de salvación para las almas a través del confesionario. De hecho, pasaba largas horas confesando líneas interminables de personas, y eran muchos los dones que se derramaban sobre él mientras él estaba cumpliendo con este ministerio, y en los que recibía, como tú bien decías, el apoyo de su ángel de la guarda para traducciones, para informarle qué era lo que tenía la persona. Había personas tímidas que se acercaban a él a confesarse, nerviosas, y él les decía con aquella dulzura y aquella amabilidad: ¿quieres decirme tus pecados tú o quieres que yo te los diga? Entonces eran unos dones realmente extraordinarios. Sí, y una de las cosas que él pide a sus hijos y hijas espirituales es la confesión semanal, la confesión semanal. Yo sé que ahorita en estos momentos es difícil, pero es algo que nos tenemos que dar cuenta de él, que era un confesor por excelencia. Nos pide, confiénsense una vez a la semana. Es como tienes la oportunidad de ponerte un traje limpio, nuevo, perfecto de nuevo, estar por dentro tan limpio que el Espíritu Santo viene con una gracia extraordinaria, porque no es lo mismo que el Espíritu Santo venga en una vasija vieja que en una vasija nueva, en una vasija que ha sido purificada por la sangre de Cristo. Así mismo es. Ahora, otro aspecto importantísimo en la vida de Padre Pío de cara a los sacramentos era la Santa Misa y su relación con la pasión de Jesús. Era increíble cómo las personas que asistían a misa quedaban maravilladas por la manera como el Padre Pío reflejaba esa identificación con la pasión de Jesús, como del jueves al sábado, todas las semanas, durante 50 años, era cuando sangraban más sus heridas, sus estigmas, y cómo la gente, al momento de que él hacía la consagración, como que contenía la respiración. Sí, bueno, es que se fue un poco la señal y no pude escuchar casi el final de lo que estabas hablando. Parece que la señal. Importante que era para el Padre Pío la Santa Misa, y cómo él se entregaba por entero y vivía en el sacramento de la misa esa pasión de Jesús, y usualmente de jueves a sábado era cuando más sangramiento tenía en sus estigmas, y cómo a las personas el hecho de que él estuviese haciendo la consagración en ese preciso momento se quedaba como sin respiro de ver cómo se personificaba Jesús a través de él, a través de su amor, a través de sus acciones. Y esto es una de las cosas que él también le pide a sus hijos y a sus hijas espirituales, la misa diaria, la Eucaristía diaria. Si no podemos ir personalmente en este momento, escucharla por la computadora y recibir a Jesús todos los días en nuestro corazón, abrirle la puerta de nuestro corazón y recibirlo. Y ahora, en cuanto a María y el rezo del rosario, el amor de San Pío de Pietrelcina hacia nuestra buena madre, la Virgen María, era extraordinario. Es como ese amor de ese hijo que lo único que quiere es llenar a su madre de detalles, de cariño, de amor, de entusiasmo, de rosas, de cosas hermosas, y se cuida en lo más mínimo de ocasionarle cualquier disgusto, por pequeño que sea. Incluso él era tan hermoso en ese sentido que tenía a los pies de su cama, su cuartico, tenía un cuadro grande de la Santísima Virgen,
y se dormía mirándola, como aquel niño que se duerme mirando el cuadro esperando a que su mamá le dé la bendición. Sí, bueno, yo pienso que cuando esta servidora sintió esa necesidad de fundar el grupo, que fue en enero del 2016, ese amor que el Padre Pío me colocaba en mí hacia el rezo del Santo Rosario y cómo hemos estado en vivo, ya vamos a cumplir 3 años rezando el Rosario todos los días. Ha sido un llamado y él también ha estado ahí asistiendo al grupo para llevar y propagar. Y ahora pareciera que nos dijera, hijos, ahora es el momento de también hacer que lleven a toda la humanidad al corazón de mamá. Así que ahora es el momento que este ejército también lleve esa consagración de todas las familias y todas las personas posibles al corazón de esta madre tan amable, tan tierna y tan ¿No? dulce. Y esa anécdota tan hermosa que tú comentabas ahora del padre Tarcisio Suyo, que como que era el que le preguntaba a él más cosas, ¿no? Fue el que le preguntó, padre, el que se atrevía de repente a preguntarle, porque en medio de todo los frailes a veces no se atrevían por respeto a preguntarle nada. Parece que este como que era el fraile más preguntón, ¿no? Como si nos hubiéramos colado nosotros en un momento en la vida del padre Pío, cuando le decía, padre, ¿y usted cuántos rosarios reza al día? Y él le respondía, si la cosa va mal, unos 30 rosarios. Sí, Imagínense lo que son 30 rosarios meditados en 24 horas que tiene el día. así es. Increíble, increíble legado. Sí. Y fue algo que él al final, bueno, vamos a ver cómo nos lo dejó a nosotros como legado, porque él siempre insistía en que amáramos a la Virgen y la dejáramos amar, y hiciéramos que otras personas las amáramos, que recitáramos el rosario y lo recitáramos siempre cuantas veces pudiéramos, porque era la mejor arma que él nos podía dejar en la vida. Sí, Él nos llama a que amemos mucho a nuestra madre y que la hagamos conocer y que hagamos que otras personas amen también a nuestra madre. Así que esto es un legado que Él nos ha dado como hijos e hijas espirituales esta arma, el rezo del Santo Rosario. Y otra cosa importante que tú tocabas ahora es algo también en lo que todos debemos profundizar, es la relación de San Pío de Pietrelcina con su ángel custodio. Él tenía una relación muy estrecha con su ángel custodio y lo más importante, no se la guardaba para sí, sino que él a todo el que podía le decía, mira, tenle fe al ángel de la guarda, acompáñalo, tenle respeto, cuídate de no faltarle el respeto. En una oportunidad recuerdo de las cosas que leí cuando a una de sus hijas espirituales le llamó la atención porque el día anterior había salido sin medias y ella trató de justificarse diciendo que era por el calor. Y él le dijo, el calor no es justificación, mira que tienes que guardar respeto ante tu ángel de la guarda en aquel tiempo. Imagínese cómo serían las cosas hoy en día con respecto a eso. Pero además, su ángel de custodio a menudo le servía a él de traductor, de defensor contra esos ataques que tenía el maligno, de predicador, de enfermero, de proveedor, cuando al principio que tuvo que servir en la guerra se quedó sin dinero para poder regresar y le hacía falta dinero y tuvo una experiencia con su ángel de la guarda, donde fue el ángel de la guarda quien le pagó el pasaje de regreso, hasta de chofer, cuando aquellas Exacto. personas que tenían que llegar hasta San Giovanni Rotondo y de repente manejar horas, se podían quedar dormidas, entonces él enviaba al ángel para que los ayudara y no tuvieran un accidente, y otros muchísimos favores que le concedía el ángel de la guarda, como por ejemplo viajero cumpliendo misiones especiales de socorrer a otras personas cuando él mismo se lo encomendaba. Sí, hay varias anécdotas del Padre Pío con su ángel custodio, como tú mismo decías, que él lo enviaba incluso cuando sabía que hijos espirituales venían manejando y se iban a quedar dormidos, que su ángel manejara el carro hasta el convento. Pero hay una anécdota que es muy graciosa. El Padre Pío estaba extremadamente cansado y dos frailes lo llevaban al cuarto y le dijeron, bueno, va a tener que pedirle ayuda a su ángel custodio para que lo desvista y lo cambia porque usted está extenuado, y él se pone así, dice, no, mi ángel se va de viaje hoy, va a convertir pecadores.
Entonces le dicen estos frailes, bueno, entonces si le prestamos nuestro ángel custodio, y él se levanta y sonríe y dice, ¿y si mi ángel se pone celoso? Mi ángel se pone celoso como diciendo, no, yo no lo voy a cambiar a mi ángel, no se preocupe, no, se puede poner celoso mi ángel custodio. Sí, 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 una persona extraordinaria. Ahora, yendo un poquito más hacia la influencia que él ha tenido sobre todos nosotros, pero no a nivel individual, sino a nivel grupal, porque fue una persona que no se quedó solo en la oración, no se quedó solo en eso, sino quería traducir su obra en hechos y trabajó en dos direcciones, como lo veremos hacia ahora. Los grupos de oración son un legado importante del Padre Pío, y el Papa Pío XII, el 27 de octubre de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, hizo el siguiente llamado, pero es de estos llamados que se hacen en general, no son llamados personalizados, ¿no? Pero ese llamado el Padre Pío se lo tomó muy en serio. El Papa Pío XII dijo, ordenamos que en todo el mundo, esto fue el 27 de octubre de 1940, a partir del próximo 24 de noviembre, se eleven públicas oraciones a Dios. Esperamos que todos los hijos de la Iglesia secunden para formar un inmenso coro de almas orantes y el Señor nos conceda su misericordia. Recordemos que estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Y el Padre Pío deseaba eso, que los grupos de oración fueran semilleros de fe y hogares de amor en los que Cristo debía estar presente para hacer oración. Y muy importante, estos grupos de oración debían ser aprobados por el obispo y dirigidos por un sacerdote. Fue el 4 de mayo de 1986 cuando la Santa Sede aprobó los estatutos que regirían a los grupos de oración. Que rige al grupo de oración de nosotros, que está aprobado y es un grupo oficial del Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Y como tú lo has dicho, para ser un grupo oficial del Padre Pío debes tener una reunión mensual en una iglesia, debes tener un sacerdote que es un líder o el líder de espiritual del grupo, y deben reunirse y también vivir imitando las virtudes del santo y también en obras de misericordia, y por supuesto conocer sobre la vida de San Pío de Pietrelcina. De que él se ocupó no solo de una acción hacia el cielo, y como él se empeñó con la ayuda de Dios en fundar lo que se llama la Casa de Alivio del Sufrimiento, una obra gigantesca que él inició contra todo pronóstico y prácticamente sin ningún tipo de apoyo, porque todo el mundo lo creía loco. Le decía, padre, ¿usted cómo va a fundar un hospital en este monte, en esta montaña, en esta zona tan difícil? Y él dijo, si es obra de Dios, así será. Y el 10 de mayo de 1956 se internó el primer enfermo. En aquel tiempo tenían capacidad para 300 camas. Actualmente disponen ya de más de 2.000 camas y es clasificado como el Hospital General Provincial de carácter privado con autonomía administrativa. ¿Por qué? Porque recordemos que el Padre Pío, entre todos los votos, humildad, obediencia, castidad, tiene también un voto de pobreza. Él tuvo que pedir un permiso, una exención de este voto a la Santa Sede para poder fungir como administrador temporal de esta obra. Cuando se culmina la obra, y él en esto sí fue muy cuidadoso, por testamento el 11 de mayo de 1960, el Padre Pío nombra al Santo Padre, quien fuese que estuviere allí, como heredero universal de todos los bienes de la clínica. Y es así como esta obra pasa a depender directamente de la Santa Sede. Mira allí la obediencia al vicario de Cristo, como decir, yo le dejo el legado al que Cristo escoja para ser su vicario, es decir, honrar al Papa que esté en el momento, porque esa es la voluntad de Dios. Lo otro es que el Padre Pío vive y está vivo a través de los grupos de oración.
Y esta servidora que estuvo el año pasado en ese hospital se pudo dar cuenta de que por donde estuvieses sentías la presencia del Padre Pío. El Padre Pío está allí, camina entre los enfermos, entre los médicos y se mueve y está allí. Y otra cosa increíble es que para hacer ese hospital no tenían fondos y aparece una señora, Bárbara, que le consigue 400 millones de dólares, porque cuando Dios quiere algo, nada es imposible. Es correcto. Lo que hay es que entregarse a su divina voluntad y si es de Él se encargará de cómo hacerlo. Él va a dar los medios, todo va a ser. Sí. No, y si profundizamos mucho en cada una de las cosas, podemos estar aquí días hablando del Padre Pío. Increíble. Bueno, ahora el capítulo de su muerte, ¿no? La muerte del Padre Pío. Veíamos cómo él tomó para sí el mensaje del Papa Pío XII en cuanto a la creación de los grupos de oración. Y fíjense que no es coincidencia, sino diosidencia, que el Padre Pío muere un 23 de septiembre de 1968, cuando en aquel día estaban reunidos en San Giovanni Rotondo los miembros de los grupos de oración en un congreso internacional. ¿Y cómo murió el Padre Pío? Repitiendo lo que él siempre nos ha querido transmitir a cada uno de nosotros. Murió repitiendo los nombres de Jesús y María. Sí, y hoy en día su cuerpo está incorrupto. En San Giovanni Rotondo hay un santuario hermoso y de verdad es un gran legado que ha dejado este santo, que Dios ha permitido de que aprendamos tanto de él. Así que yo le invito a las personas que no han visto su vida, su película, que Lourdes tiene en su página haciadios.com, películas del Padre Pío, porque es importante aprender sobre todo lo que él vivió, lo que él pasó y todos los dones extraordinarios y todas las gracias y favores que Dios le concedía en abundancia por él renunciar a sí mismo y dejar que Dios descargara sobre él absolutamente todo para devolverle a los demás la salud, quitarles el sufrimiento. O sea, este es un padre espiritual. No, y no solo eso, sino que el Padre Pío desde el cielo sigue orando por nosotros, sus hijos espirituales, ¿no? Un día él llegó a decir, si fuera posible, quería conseguir del Señor solamente esto: no me dejes ir al paraíso mientras el último de mis hijos espirituales, la última persona encomendada a mis cuidados sacerdotales, no haya ido delante de mí. He hecho con el Señor un pacto de que cuando mi alma se haya purificado en las llamas del purgatorio y se haya hecho digno de entrar en el cielo, yo me coloque en la puerta y no pase adentro hasta que no haya visto entrar al último de mis hijos. Imagínense para ustedes lo que significa para nosotros esa garantía. Esa garantía. Yo le estaba comentando a ustedes dos que yo tuve un sueño que solamente lo resumo, que era el juicio mío personal, y yo veía al Padre Pío preocupado en una lucha y en una petición a Jesús por mi alma. O sea, fue algo extraordinario de saber cómo este Padre espiritual nos abraza y ruega y lucha por nosotros para que vayamos al paraíso con él. Ahora bien, te voy a pedir que me apoyes un poquito en este punto. Yo voy a leer algo acerca de cómo ser un hijo espiritual del Padre Pío hoy, porque me imagino que después de haber escuchado esta breve charla en relación a la vida del Padre Pío, muchos estarán interesados en saber, bueno, y eso tan maravilloso de lo que están hablando, yo lo quiero tener para mí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el Padre Pío antes de morir le encomendó esa misión de cargar con la responsabilidad de dirigir a sus hijos espirituales a Fray Modestino. Fray Modestino diría posteriormente, todos aquellos que desde sus hogares se unan a la oración que el Padre Pío prefería. ¿Cuál era? El Santo Rosario. Santo Rosario. Entre las 9 y las 9:30. Y ocasionalmente hagan una Santa Misa según las intenciones del Padre Pío, pueden convertirse en sus hijos espirituales. Y dijo, lo aseguro bajo mi responsabilidad personal. Dice,
En el año 2011 murió Fray Modestino, pero los grupos de oración del Padre Pío continuaron expandiéndose. Ahora, Sí, bueno, mucha gente se preguntará eso, ¿cuáles son los requisitos para ser hijo un espiritual de hijo y Padre una hija Pío? espiritual. Bueno, tenemos que ser obedientes a la iglesia porque si hay algo que caracterizó a San Pío fue su amor a la iglesia. Él decía, la iglesia no necesita de mí, yo necesito mucho de la iglesia. Es decir, él habla de que esta religión católica es la verdadera religión porque aquí tenemos los sacramentos. Y entonces él habla de 5 cosas importantes para sus hijos espirituales, que es la Eucaristía diaria, es decir, la misa diaria, vivir la misa diaria, el encuentro con Jesús. Habla de la confesión una vez a la semana, habla de la oración por lo menos 2 veces al día, habla de estudiar o leer durante el día un libro que nos llene, una vida de un santo o una biografía de algo que nos construya en nuestra iglesia, es decir, nos ayude a aprender y amar a nuestra iglesia. Y el examen de conciencia, antes de acostarnos a dormir, reflexionar en todo lo que ha pasado en el día y saber entonces qué hicimos, cómo pudimos haber mejorado algo, pedir perdón a Dios si le hemos ofendido. Con estas 5 pasos tan sencillos, Él está allí. Él promete estar ahí con nosotros y ayudarnos. Perfecto, Lorena, muchas gracias. Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de los 5 puntos del Padre Pío. Número 1, confesión semanal. Número 2, comunión diaria. Número 3, examen de conciencia cada noche. Número 4, lectura espiritual diaria. Y número 5, oración mental 2 veces al día. No suena tan complicado, ¿verdad? No, Pero tenemos que agregarle ahí un ingrediente de constancia. No es que lo hice un día y ya soy hijo de Padre Pío y me dedico a vivir como yo quiera. sí. El Padre Pío tampoco va a permitir que sus hijos espirituales estén perdidos, en el sentido de que tenemos que esforzarnos en estar en gracia de Dios, porque Él no le daba la absolución a aquellas personas que venían, que Él veía que lo que venían era por interés o por saber que el santo les decía y realmente no estaban arrepentidas de sus pecados. Era muy fuerte con ellos y los expulsaba, porque Él quiere ver que nosotros queramos enmendar nuestra vida, cambiar nuestra vida, y si no estamos en estado de gracia, Él nos va a ayudar a dar esa lucha, pero nosotros tenemos que dar los pasos, dejar los vicios y dejar todas aquellas cosas que nos tienen separados del amor de Dios. Y no olvidar de que Jesús es misericordia y que nos está esperando y que no tenemos por qué tener miedo a acercarnos a Él. Y que si queremos tener un Padre espiritual como San Pío, Él va a estar ahí para nosotros, nos va a ayudar en esa lucha, pero tenemos que poner nuestro esfuerzo, como tú dices, en la perseverancia y en la oración. Lorena, damos gracias a Dios por haberte colocado en nuestro camino. Cuando tú comentabas en estos días que cuando uno le da el sí a Dios, Él se ocupa de prepararlo en medio de todas las limitantes que uno pueda tener, realmente es así. Y yo invito a todas las personas que nos escuchan y que ven este video a que no seamos egoístas, a que no nos quedemos con esto que estamos conociendo para nosotros mismos, que tampoco pretendamos nosotros convertir a nadie, porque el Padre Pío nunca buscó convertir a nadie. Él solo fue instrumento para que a través de él la misericordia de Dios llegara hacia las demás personas, pudieran ver la miseria en la que se encontraban en este momento y hacer lo que detesta el demonio, que es que nos reconozcamos pecadores y le pidamos perdón a Dios. Así que hoy Lorena, invitamos a todas esas personas que nos están escuchando a aprender sobre la vida de este santo que tanto dio y tantos dones extraordinarios recibió de Dios, y cómo Él todavía sigue haciendo mucho ruido, porque Él tiene todavía muchos hijos e hijas espirituales que tiene que todavía buscar y convertir y traer hacia Dios. Así que tenemos que rezar también por las intenciones de San Pío Pietrelcina. bueno, muchísimas gracias a todos. Y para terminar, vamos a hacerlo con la presidenta del grupo de oración Padre Pío, que nos va a dirigir unas palabras de cierre. Bueno, les doy las gracias a todas las personas que se han conectado, y para mí ha sido una gracia especial del cielo que me ha honrado
con esta labor de ser una animadora o presidenta de este grupo de oración, el cual me siento muy orgullosa porque he conocido a muchísimas personas extraordinarias y muchas personas con un gran amor a Dios y de servicio al prójimo. Y les invito de que si tú quieres fundar un grupo de oración en tu lugar, en tu comunidad, pues escucha ese llamado de Dios y busca una iglesia, empieza a hacer un pequeño grupo, busca un sacerdote líder y luego ve a la página oficial del grupo o del Padre Pío de San Giovanni Rotondo y sigue los pasos. No es difícil, sobre todo que el Padre Pío te ayuda. Nosotros somos aprobados aquí en Miami y a la vez por el arzobispo, porque tiene que tener el permiso del arzobispo y la estampa y el sello del arzobispado de tu país o lugar para poder ser un grupo oficial. Una vez que ya tú tienes esa aprobación del grupo por el arzobispado, todo lo demás es muy sencillo. Así que yo los invito a seguir formando grupos de oración y a seguir llevando este mensaje y a rezar el rosario, seguir leyendo la palabra de Dios y de imitar las virtudes del santo. Muchísimas gracias. Vamos a terminar esta charla con una oración a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Bueno, gracias Marisol y Jairo por esta invitación. Estoy muy feliz porque hoy sería nuestra reunión mensual del grupo y bueno, siempre estamos unidos, pero aquí también estoy con mi franela y estoy con mi pulsera oficial. Marisol también, que hace Marisol. Esta pulsera sí. la hace Marisol y esta cadena también. Y bueno, es para nosotros un honor pertenecer a este grupo que ha crecido grandemente. Y si tú quieres pertenecer al grupo de oración Padre Pío, reza el rosario todos los días con Lore Fuenmayor, reza con Jairo y Marisol el rosario de la sangre preciosa, reza con Julieta. Es decir, como somos un grupo de oración, lo que hacemos es oración durante todo el día en diferentes horas. Quizás no vas a poder hacer todas las oraciones, pero quizás un día rezas el rosario, en la tarde rezas con Marisol, otro día rezas el rosario, rezas en la tarde con Marisela. Pero lo importante es que este grupo está llevando ese mensaje de la oración, el alimento, para que la gracia de Dios venga a nosotros. No, y que tenemos que prepararnos porque en los momentos difíciles que está por atravesar la iglesia, el papel de mantener o preservar prácticamente lo que es el camino a la fe va a residir en los grupos de oración. Bueno, Jairo, ¿cuántas personas están conectadas? ¿Más de 300 o es que...? 162 tengo yo aquí, no sé si sumado esta con las tuyas. Es que no tengo lentes, yo puedo multiplicar fácilmente. Bueno, le damos las gracias a las 162 personas y de verdad, a pesar de que tuvimos un poquito de problema con la conexión, creo que fue un programa extraordinario donde pudimos hablar de muchas cosas del Padre Pío. Todavía hay mucha tela que cortar, todavía hay muchas cosas. Creo que otro día podemos hacer un live sobre las anécdotas, sobre los milagros, sobre todas esas gracias extraordinarias que Dios le concedía al Padre Pío. Claro que sí. Póngale usted fecha, que usted es la jefa. Ah, bueno, caramba. Bueno, vamos a ver entonces. Claro que sí que ese día sucede. Bueno, les doy las gracias, de verdad, por haberme invitado. Y bueno, seguimos. ¿A qué hora es el rosario de ustedes? ¿A las 9 o a las 8? A las 8, sábado y domingo a las 8 de la noche. Sábado y domingo a las 8. Y de lunes a viernes a las 9. A lunes a viernes a las 9 y sábado y domingo a las 8. Bueno, aquí está la invitación para rezar con Marisol y Jairo. Así que bueno, gracias. Yo pienso que, no sé cuántos minutos te quedan, porque puedes desbloquear a ver si alguien tiene alguna... Sí, vamos a abrir los comentarios un momento. Quedan como 6 minutos. Ya te deben quedar muy pocos minutos ya. Quedan 6 minuticos. Bueno, ahí estamos. Gracias a las personas, perdonen que tuvimos que bloquear, era por el hecho de que teníamos la conexión un poco lenta, pero de verdad de corazón les damos las gracias. Yo les pido que por favor lean sobre la vida del Padre Pío y también busquen las películas en la página haciadios.com. Tienes 2 películas, en YouTube también tienes 2 a 3 películas.
y también aprender sobre la relación del ángel de la guarda con el Padre Pío, porque hoy hay mucho engaño sobre las tareas del ángel y no podemos permitir eso, no podemos permitir que nuestro ángel, el ángel custodio, sea utilizado de la manera que se utiliza en la nueva era y que podemos aprender tanto como el mismo Padre Pío nos dice, válete de él, de ese gran Espíritu Celeste que está contigo, que reza por ti, que te acompaña, que vigila tus sueños, que te ayuda en tus luchas. O sea, es tan extraordinario el amor de Dios. Nos envía a su Hijo, nos da el pie de la cruz a su Santísima Madre, nos envía a todos estos santos tan extraordinarios, nos da una iglesia, una madre iglesia, nos envía al Espíritu Santo, nos da un ángel custodio, nos da un Padre espiritual. Algún día vamos a decir, pero es que tenemos tantas cosas, no podemos tener ninguna excusa delante de Dios, es que no tuve ninguna ayuda, porque Él nos ha dado todos los recursos para la salvación. Todo. Sí, pidámosle precisamente a Dios que nos dé esa voluntad, porque Dios en su infinita misericordia no quiere forzar las cosas, no quiere que lo queramos sencillamente porque Él diga todo el mundo tiene que quererme a mí y hacer las cosas como yo digo que sean. No, Él en medio de su infinita bondad y su infinita sabiduría nos da a cada uno de nosotros de forma individual la posibilidad de que decidamos ir a Él por amor y por iniciativa, no por ningún tipo de interés ni por obligación. Y yo sé que las personas que nos están escuchando tienen esa inquietud de ser hijos espirituales del Padre Pío y también de formar un grupo de oración. Así que anímate, si has sentido ese llamado o sientes que debes formar ese grupo, Dios te ayuda, el Espíritu Santo te mueve. No es difícil, lo que tienes que tener la iglesia para reunirte mensualmente y el sacerdote que sea el líder del grupo, que no tiene que estar en todas las reuniones, pero por lo menos cada cierto tiempo pues vaya y les dé una charla. Pero es muy bonito pertenecer a algo que viene del Padre Pío, que estemos allá registrados en San Giovanni Rotondo como grupo oficial y que constantemente de San Giovanni nos manden email, nos mandan en Navidad postales, nos mandan afiches, nos mandan cosas, libros, y es tan bonito de repente recibir una correspondencia de Italia. Tú dices, wow, el Padre Pío me está escribiendo, el Padre Pío me está mandando esta correspondencia, de verdad se siente el amor, o sea, como ellos como casa de oración cuidan de sus grupos de oración. No, y otra cosa maravillosa también es ver cómo cuando uno permite que el Padre Pío vaya obrando en cada uno de nosotros, te vas dando cuenta cómo Él va decidiendo el grupo de amistades que tú vas a tener. Y de repente, sin darte cuenta, tu grupo de amistades ha cambiado por completo y te consigues con una Lorena, con una Marisela, imagínate, con Lourdes, ¿eh? Sí, con Julieta, con tantas personas. Con un propósito, sí. Porque Él vive entre nosotros y Él vive a través de nosotros y a través de estas oraciones, de estos grupos, para traerle más almas a Dios. Es decir, que nosotros no estamos solos, sino que somos instrumentos y Él vive entre nosotros, Él vive en los grupos de oración. Sí, yo les quiero hacer una invitación, luego que vean la película de San Pío de Pietrelcina, que está en la página de haciadios.com, me gustaría que ustedes le transmitieran a sus hijos esa historia de San Pío de Pietrelcina. Quizás la película es muy fuerte para ellos, vamos a buscar una película que sea para niños, pero ustedes háblenle a sus hijos, no importa la edad que tengan, háblenle sobre San Pío de Pietrelcina. Es tan lindo que los niños desde pequeños comiencen a conocer a los santos. Háblenle de lo lindo de la edad que San Pío comenzó. Le dicen a sus hijos, mira, San Pío conoció su amor por Papá Dios a los 5 años. San Pío le encantaba leer las estampitas. Invitemos a nuestros niños, no esperemos que ya después de que estén grandes, que comiencen con su conversión, que comiencen a conocer lo de Dios. Si ya nosotros lo conocemos, ya ustedes lo conocen a través de las películas, de la oración, del rosario, involucremos a nuestros niños para que desde pequeños ya comiencen a hacer ese camino de santidad mucho más fácil para ellos. En YouTube hay muchas películas del Padre Pío de niños. Colocas películas de Padre Pío, dibujos animados de niños, y hay unas bellísimas,
muy bonitas, Sí, y sí. muy sencillas, de todos los santos, Santa Teresa, hay muchas, o sea que ahí en YouTube, claro, yo pido siempre a los padres ver primero ellos las películas y luego entonces, pero sí, yo las he visto, yo he visto la del Padre Pío para niños, está muy bonita, está muy linda también, muy Bueno, completa. nos quedan 30 segundos.